Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este que es un rinconcito. El rinconcito de 2TV donde nos juntamos para tomar un cafecito, para pasarla bien. Para pasarla bien. Y para hablar de nuestras cosas. ¿Sí? De lo que nosotros creemos que es importante. A veces insistimos tanto en aquello del buenas tardes, del buenos días, del muchas gracias, del por favor. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, dice, yo te escuché en la televisión que tú hablas de esto, dice, pero como que esas palabras ya se pasaron de moda. Y yo creo que no se pasaron de moda. Es más, algo malo le está pasando a nuestra sociedad si esas palabras se pasan de moda. Y yo creo que hay que insistir. Este amigo mío me decía, sí, pero si tú insistes en esto es que eres como el Quijote peleando contra los molinos de viento. Y yo creo que no es pelear contra los molinos de viento. Es simplemente decir, ¿por qué no nos animamos a vivir mejor? A tratarnos mejor. No creo. Además, creo que los que podamos insistir en este tema, no tenemos el derecho a ponernos el traje del Quijote. Porque el Quijote es un personaje muy grande. Y yo sinceramente creo que alguna vez, el Quijote le va a ganar a los molinos de viento. Pero es que yo tampoco soy persona autorizada para hablar sobre el Quijote. Lo hemos invitado para hablar del Quijote a un coleccionista del Quijote, el amigo Prado, que hoy ha venido a visitarnos. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? le va, caballero? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Doña Rosa y don Paco me están diciendo, coleccionista del Quijote, ¿qué dijo Teddy? ¿Cómo es esto? Pues nada, yo empecé a través de un tío mío que quería que hiciéramos una colección de algo. No estaba muy concretado el tema, y entonces vio que entre mi biblioteca tenía una edición del Quijote y me dijo, oye, pues vamos a hacer una colección del Quijote. ¿Tu tío cómo se llamaba? Martín Prado. ¿O se llama? Se llamaba. Bien. Martín Prado. ¿Y tu nombre completo es? Adolfo Prado Sáez. Adolfo Prado Sáez. ¿Eres alicantino? No, soy alicantino de adopción, llevo aquí 38 años, Ajá. pero yo nací en Marruecos. Hombre. Nací en Tánger. Pero soy... Es muy buena tierra también, Tánger. Sí, yo ahí estaba tal, porque yo soy nieto de militar que estaban destinados en la época del protectorado a Marruecos. Y entonces, bueno, ya se quedaron mis padres allí y tal. Y bueno, mi padre se dedicó en un principio a la enseñanza allí en Marruecos, en Tánger. Y ya en el año 74, que fue cuando yo, 74-75, que es cuando yo empiezo con la colección, ya no vinimos a España porque ya, bueno, por ahí, según me contaba mi padre, que ya se escuchaba en el tema de que iba a haber movimiento, con lo que luego fue el tema de la Marcha Verde. Entonces, mi padre, que trabajaba en un colegio, en un instituto español que sigue allí, que ahora se llama Severo Ochoa, y antes era el Instituto Politécnico Español de Tánger, que está junto al Ramón y Cajal, Colegio Ramón y Cajal, donde yo estudié, pues ya decidió que no viéramos para España. ¿Te viniste a España con cuántos años? 7 años, 6-7 años. ¿Y qué recuerdas de tu infancia en Tánger? Pues mi infancia, es que había muchos españoles en aquella época. Yo, la verdad es que... Luego lo que pasa es que también he vuelto. Ajá. He vuelto, cuando he tenido ocasión, he vuelto no precisamente a Tánger, sino a un pueblecito que donde vivían mis abuelos, que allí mi familia todavía posee una casa. Y entonces, pues sí que la última vez que estuve fue en el 2005, y yo la niñez en Tánger, bueno, y en general, ha sido feliz. Yo tengo así una niñez, lo que pasa es que aquí, bueno, pues era diferente, ¿no? Yo me acuerdo que decía, en Navidades, ¿dónde os vais? O en tal, pues a España, ¿no? Era una cosa así un poco con la edad de ¿Sonaba muy lejos o no? Sonaba muy lejos y algo muy... como, no sé, como un cuento que iba, una aventura. Claro. ¿Y por qué Alicante? Porque mi padre eligió Alicante. Mi padre,
porque mi familia materna, una estaba en Cartagena, otra estaba en Castellón, y mi padre dijo, por en medio de los dos, Alicante. Acá, ta, Dijo, ahí, pero aquí, punto. y ya está. Y ya, lo que pasa, mi padre era de cambiar, lo que pasa que no, ya le dijimos, mira papá, ya nos quedamos en Alicante, que ya no queremos más cambiar. ¿Y el primer libro del Quijote, dónde lo El compraste? primer, ¿En Tánger o en Alicante? no, el primer libro del Quijote me lo manda una tía mía de Cartagena, unas navidades me lo manda. Ahí comenzó todo. Ahí pues, mandaba cosas y una de ellas, pues de los regalos que hacía, pues Mira fue un tú, Quijote. le voy a regalar al chiquillo un libro Quijote. de Quijote. Y fue mi tío el que lo dio. Dije, pues vamos a hacer una colección de Quijote. Por lo que me cuentas, tu tío era un coleccionista de ley. No, mi tío era curioso de cosas. Mi tío era académico de Bellas Artes de Granada. Ajá. Trabajaba en el Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid, que llevaba él, era director de taller de grabado. Y lo que pasa es que era una persona muy bohemia, que se interesaba por las cosas, pero él no coleccionaba nada. No coleccionaba nada. Me hizo a mí colección. ¿Y el bichito te lo pasó a ti? Me lo pasó a mí. Tenía ese interés, ese gusto de que yo coleccionara algo y tal. La pena fue, bueno, y también mi padre que no están, de que bueno, que en el 2016, por aquello que empezó como una aventura que no sabía dónde iba a ir, si yo, pues claro, un niño de 6 o 7 años que le digan, vas a hacer una colección de Quijote, pues bien, ¿y cuánto va a durar esto? Claro. Pues no se sabe. Y entonces pues vio que, bueno, pues el resultado de todo eso pues se culminó en el 2016 con la exposición que se hizo en la Diputación, que tuvo muy buena acogida por parte del público alicantino, porque fue una asistencia durante los 33 días que duró la exposición, una media de unas 80 a 100 personas diarias. Sí, pero ya vamos a llegar al 2016. Sí. A mí me gusta ir masticando la historia. Comienza todo con un libro que te llega de tu tía de Cartagena a un niño que tenía 7 años. 6 años. 6 años. Y se queda allí. Y a partir de allí, a través de tu tío te pasa el bichito y tú dices... Bueno, mi tío lo que hacía es que en las navidades, cumpleaños, cuando él venía, que vivía en Madrid, venía a visitarnos, pues entre los regalos que había, siempre había una nueva edición. Él siempre me compraba, y como él tenía la suerte de vivir en Madrid, y en Madrid hay mucha librería de libro antiguo, pues él siempre buscaba por alguna edición más pues, de escolar o algún estudio sobre Cervantes o alguna pues, cosas y casos sobre el Quijote que se daban en los colegios, porque hasta más o menos la década de los 50 el Quijote era obligatorio la lectura en los colegios. A primera hora de la mañana se tenía que leer durante 15 minutos, el profesor tenía que leer un pasaje del Quijote y comentarlo con los alumnos. Luego en el año 50, a partir de los 50-60, cuando cambia a través de la legislación educativa, cambia la concepción del libro de lectura, el Quijote ya desaparece como libro de texto en las escuelas. El primer libro fue el que te mandó tu tía de Cartagena. Sí. ¿Y el segundo? ¿Te acuerdas? Pues el segundo fue una adaptación en cómic que me regaló mi tío, que fue el primero que mi tío me regaló. O sea, tenías el libro, ¿Cuántos libros del Quijote tienes? Pues entre 200, 300, por ahí. Claro, pero yo me pongo, doña Rosa, don Paco ya me conocen, ahí me cuentan historias y yo me voy haciendo la película. ¿Sí? Yo tengo acá un proyector así 3D y me lo van contando y yo voy haciendo la película. El primer libro, viene el segundo libro que es el cómic, y el niño de 7 años sigue creciendo y llega a Alicante. Llega a Alicante. Y se viene con la colección. Sí. ¿Con cuántos libros viniste de Tánger? Pues de Cartagena, que era en Cartagena cuando viene, luego pasé por Algeciras y luego de Algeciras viene a Alicante, pues había ya por lo menos 2 o 3 estantes ya de libros. Bien. Lo que pasa es que bueno, cuando uno ya se va haciendo mayor... ¿Y tú tenías ahí 11 años?
Sí, yo cuando llegué a Alicante tenía 13 años. 13 años. Y ya había 2 estantes. Ya había por lo menos 2 o 3 estantes de libros. ¿Y hoy tenemos cuántos? Uf, hoy hay, pues yo creo que hay casi 200 ediciones en total, Ajá. de unas 200 ediciones del... Y- Todo relacionado, o sea, ediciones del Quijote, traducciones, estudios, Ujú. todo eso habrá. Pero, ¿eres únicamente del Quijote Y o también de Cervantes? de Cervantes, De Cervantes. también. ¿Tienes otros libros de Cervantes? Sí, tengo, por ejemplo, las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, la vida de Sancho y el Quijote de Unamuno, pues estudio, no sé, ahora, el tema de el tapiz en el Quijote, escenas que están en tapices de pues, en la época de Carlos III, pues ese tipo de cosas, pues fototipia de caja de cerillas también, Eh, y todo ese tipo de... pa- Bueno, para tener esa colección que tú me dices, sí, hay que tener espacio. pues tengo una habitación. Y luego también con la Dime persona... la verdad, con la persona alquilaste un piso, porque con no, una habitación me parece que no te entra todo. La gracia también es que a mi hija hace poco, eh, eh, pues tuvo que tener el colegio por la profesión de los padres y tal, Ah. y a ella le preguntaron, dice, bueno, ¿tus padres qué son? Dice, mi madre es enfermera, dice, mi padre trabaja en los Quijotes, o sea, que Trabaja en los Quijotes, porque ella como me veía con los Quijotes y no tenía muy claro dónde trabajaba su padre, mi hija tenía 5 o 6 años, Ah, pues tal. Entonces, también la compañía, es decir, yo intento también a mi hija llevarle, enseñarle las cosas, pues a ver si el día de mañana, igual ajá. que yo empecé con la edad que ella tiene ahora, pues que ella también se quede siga con la colección. Ajá. O la idea de más adelante pues crear un instituto cervantino en Alicante y donar todo eso porque aquí no vamos a estar toda la vida. Entonces, Que no se pierda. que no se pierda y que a través de ahí pues que se pueda porque yo tengo libros que tienen 100 y pico de años, entonces pues al final hay que restaurar esos libros porque pues bueno pues Porque no tan solo hay que tener, como tú me dices, una habitación sí, donde tienes toda tu sí, colección, sino que después hay que estar haciendo los cuidados, claro, que no se deterioren, tienes que cuando se te deterioran, la la restauración. restauración, yo no gracias no hay cosas para restaurar, este sería uno para restaurar, porque Ujú. ahora el papel Claro, de hace perdón, 100 años cuando doña Rosa, don Paco, cuando me dice este es para restaurar, es que es él que tuvo la atención. Dice que este libro lo buscó por cielo, mar y tierra. sí. Y, y por mi condición de argentino, me dice, tú no sabes lo que me costó conseguir este libro. Y es el libro de Las aventuras de Don Quijote, publicado por la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón en el año 1948. Este es nada más que, creo que es el último libro que... Sí, esa es la última adquisición. el- Esa está, vamos, como sacado esa es la última adquisición que ¿Y lo encontraste dónde? en Torrelodones, en una librería de libro antiguo de ocasión. Pero llevaba casi un año detrás de él. Pues bueno, vas investigando, vas oyendo cosas. Sí. Oye, pues existe esto, pues vamos a ver si existe. Yo, por ejemplo, el tema, sabía que habían editado conmemorativa en Lotería Nacional. Pues fui a buscar a ver, tal, me puse en contacto con las puestas del Estado, a ver si tenían ellos alguna que me podían mandar. Y luego hablé con la ONCE y me dijo, oye, en tal año nosotros hicimos, pero no tenemos nada, hicimos una tirada sobre la temática de El Quijote y Cervantes. Y yo le pregunté, ¿cuántos cupones hiciste y de qué fecha a qué fecha? Pues me dijeron, de tal fecha a tal fecha. Vale, pues ahí ya a buscar a través de páginas de internet todos esos cupones de la ONCE. Igual que por ejemplo en la vitola de Puro me tiré pues un año de búsqueda porque eran 107 vitolas y bueno, son pasajes del Quijote que están, creo que eran de Segrellas y por detrás pues hay una sinopsis de un capítulo del Quijote. Y entonces pues eso, cuando en tus tiempos libres, pues en vez de tal, pues te metes allí a internet y
a buscar, pues claro, yo no es coleccionar por coleccionar, porque claro, Ujú. a mí me preguntaron, dice, ¿cuánto, medio de comunicación, cuántos Quijotes tiene? ¿Cuál es el número total? Digo, yo no lo sé, Claro. porque yo no voy buscando números. A mí tener 100 me da igual que tener 150, sino cosas que a mí me puedan llamar la atención o que me puedan ser interesantes o que he visto por internet por una edición pues que se hizo en la cueva de Argamasilla de Alba, en la cueva Medrano, que se editó allí, se hizo allí, se llevó un señor la imprenta allí a la cueva Medrano y editó una edición especial para el Quijote. Yo Entonces, te veo como un perro de casa, más o donde, menos. Quijote, y pones así directamente las orejitas paradas y apuntando y vas por ello. Y que, hombre, dentro de las posibilidades económicas, porque hay cosas que, pues, que son muy caras, pero bueno, dentro de lo que, claro, porque si yo le digo a mi mujer que me he gastado tanto, tal, pues me puede echar de casa. Entonces, Claro, claro. aquella dice, bueno, ni tanto, no te pases, ¿no? Ajá. Porque Hay un ni, presupuesto para tu o sea, hay colección. un presupuesto. ¿Cómo te llaman en casa? Adolfo, Adolfo. sí. ¿Y tu señora se llama? Isabel. Isabel. A la jefa hay que tenerla. Sí, lo que pasa es que a la jefa le gusta. A la jefa le gusta. Es Sí, cómplice tuyo. claro, si no Va. sería un poco mejor, sería un poco más. Sí, Y sí. también eso implica que si te gustan los libros, te gustan todas estas cosas, pues la persona que está contigo, pues también eso implica que algo de sensibilidad Claro, tiene. Porque claro, ahora te dice, no, yo no quiero esto, es un rollo, claro. tanto chisme y tal, y Me ya. tienes ocupada la habitación con todas estas cosas. ¿Por qué no las regalas a un museo? Sí, entonces ya Que puede ser una conversación Sí, puede ser. Ella lo que normal. dice, ¿y por qué no lo llevas a otro sitio? ¿Por qué no llamas a tal sitio a ver si allí la llevas allí y tal? A ver. Y entonces ella sí tiene ese interés también y también por eso lo que tú decías, que es cómplice de... ¿Lo llevarías ¿En qué sentido? o forma parte ¿El qué? de tu cuerpo ya la colección? Hombre, lo que pasa es que para mí yo creo que un momento crucial del tema de la colección fue la exposición. La de Para la mí, Diputación. la de la protección. Que ahora retomamos el tema que me estabas contando tan Porque aquello amablemente. fue para mí, yo creo que cuando un coleccionista puede exponer lo que durante cerca de 40 años ha estado recopilando, y no solo porque aquello se hizo porque el contenido de la misma tenía un valor que se podía exponer en una sala de exposiciones como podía ser la Diputación. Porque yo me imagino que si no hubiera el contenido, pues no hubiera sido el que era, pues seguramente no tenía una calidad para poderla exponer en un sitio como la Diputación. Yo ahí el día de la inauguración, y no me quiero adelantar, pero viene, como tú dices, viene a colación el tema, los profesores, yo invité a los profesores míos de instituto, de universidad y tal, y no se imaginaba porque lo que había allí. Dice, es que yo no me podía imaginar. Luego decían, ¿esto que herencia de tu padre? No, es mío. Claro que lo que pasa es que Lo inicié yo. lo inicié yo, es mío, mi padre aquí, mi padre no me ha dado nada. Claro. Mi padre le gustaba, mi padre también cuando iba a un sitio Ellos sabían veía... que tú coleccionabas, Sí. pero nunca tuvieron... No, mi padre, la gente se pensaba que esto era, que lo había hecho mi padre y mi Claro, padre me lo había pasado a mí y claro. yo luego, pues, No. parte tenía yo, no. Esto era Los primeros pasos los diste tú. lo di yo con mi tío, Claro. que fue Y allí. ni se imaginaban la magnitud de la No, colección que ni en mi tenía. casa, ni mi madre ni mi hermana cuando fueron allí dice, pero todo esto lo tenías tú en casa, y ¿dónde yo iba a tener? Lo que pasa, claro, no es lo mismo tenerlo en una vitrina y en unas cajas y todo guardado allí, todo ordenado, que luego todo eso exponerlo en una sala de exposición. Adolfo, y cuando la Diputación te dice que sí, Bueno, ¿qué representó para ti? bueno, mucha emoción. Yo creo que fue pues el decir, bueno, y luego me dijeron que sí, luego que sí no. Y entonces ahí ya me dio un poco de bajón, dice, "Joder", tal. Pero en 15 días se resolvió todo. Yo me acuerdo que el día que el comisario, yo creo que lo conoces, porque me dijeron, tienes que elegir a que fue Juan Carlos, bueno, aquí hay que hablar del diputado, que es César Augusto Asencio. Sí.
el técnico de Diputación, que es Juan Carlos de Manuel, Ujú. y el comisario de la exposición, que fue José Luis Ferris. A mí me dice Juan Carlos de Manuel, oye, te tienes que buscar a un comisario. Yo a José Luis Ferris lo conocía hacía mucho tiempo, había seguido un poco su labor en el Juan Gil Albert, que lo estaba haciendo bastante bien, Ujú. y entonces me dicen, vale, yo tengo uno. Ellos vinieron a mi casa a ver la colección y dijeron, vamos para adelante, esto sí, Juan Carlos dijo, el técnico dijo, sí, vamos a hacerla, y tal. Y yo le dije, pues yo ya lo tengo mirado. Y el comisario, José Luis Ferri, me dijeron, no, en principio no va a haber ningún problema, porque es como Ajá. de la casa y tal. Y a partir de eso fue en septiembre, una cosa tal, yo llegué a mi casa, le mandé un correo, señor diputado, tal, tengo una colección, el año que viene es el cuarto centenario de Cervantes, por si le puede interesar hacer una exposición. Y nada, y nos pusimos a trabajar y tal. Y cuando yo llegué, me acuerdo que fue un martes, a la sala de exposiciones, donde ya estaban los paneles, algunos paneles puestos, porque la exposición se dividió en 7 bloques temáticos. Ujú. Yo me emocioné, como voy a decirte, yo a mí alguna lagrimilla me saltó. Y fue pues mucha emoción, es decir, ver aquello todo puesto allí, que la verdad que el diseño expositivo que hizo José Luis ah, me lo estuvo enseñando durante todo ese tiempo que lo estuvimos trabajando, oye, por esto, tal. Hubieron gente, pues Carmen Gil o algún ilustrador que trabaja en el país, que le pedimos permiso para poner alguna ilustración de sobre el Quijote y tal, y lo aceptaron. También se hizo a través del IES Las Lomas, se hizo como un fotocall y un clavileño para que también pues nosotros la pretensión también que queríamos que la exposición fuera algo familiar, que donde pudieran ir los padres con sus hijos y que pudieran participar de alguna manera en la exposición, bien en el Ujú. fotocall, bien con el clavileño, y que cuando tú salieras de la exposición a través de ese paseo con viendo los paneles y viendo las vitrinas con lo que había expuesto, pues que tuvieran una idea más global, o sea que si hacían un examen entre bien y notable lo podía Ujú. sacar sin ningún problema, pues que tuvieran una visión muy general de lo que era Cervantes y el Quijote, ¿no? Sí, pero bien, bien por lo de Cervantes, bien por lo del Quijote, pero a mí me queda la sensación de que cuando se abrieron las muestras de la exposición, Sí, ¿sí? yo estaba muy tú, nervioso. tú, primero te estabas comiendo las uñas, Sí, y segundo, las lagrimitas. No quiero ni pensar lo que era tu señora. sí. Eh, Lo que pasa es que mi mujer es más tranquila que yo en sí, ese pero por aspecto. dentro, por Sí, dentro, por dentro es otro tema. Este, y era como si tú estarías diciendo a toda esa gente que fue a ver la exposición, señores, a esto dediqué 40 años de mi sí. vida. Yo tuve que leer, que fue una faena, me dice, tienes que leer. Ajá, Y algo, digo, algo, pero ¿y cuánto tiempo? Dice, poco, digo, gracias, porque ajá, no tenía ajá. muchas ganas, y sabía que en ese momento tampoco iba a estar hecho un flan y me iba a costar mucho. Y yo le conté en 2 minutos cómo empezó su desarrollo y lo que iban a ver ese día, ¿no? Y entonces yo terminaba mi discurso diciendo que yo iba a compartir hoy con todos ellos que habían venido a verme y con los que vinieran después, la ilusión de un chico de 7 años que comenzó un día y esto es y ese ha sido el resultado de esa ilusión. Y ese chico de 7 años llega a Alicante, se casa, Sí, continúa sí, con la colección sí, y ahora tiene una hija. una hija, sí. ¿Que tiene cuántos años? 7, 7 años. la misma edad que empecé yo. Fíjate tú, fíjate tú. ¿Y esa niña se llama? Elena. Elena. Y ella ¿Y, sí que y Elena qué te dijo? Cuando te vio, No, Elena estaba en el cole. Yo la llevé por la tarde. ajá, Y entonces, cuando vio todo, dice, papá, ¿todo esto es tuyo? Bueno, a ella le llamó más la atención el caballo, como todos los niños, papá, ajá. llévame al caballo. Pero, claro, ella también Y lo todo eso ve. estaba en casa, habrá Claro, dicho ella, estaba me todo en casa. Pero imagino. esto todo lo que tenías en casa, papi. Y digo, sí, todo lo que tenía en casa.
Y entonces, bueno, ella, como ha visto esa continuidad y tal, pues sí que lo vive. Y entonces, pues luego ha ido a otras y sí, pues intento que lo comparta. Intento todo aquello, esa vivencia que yo tuve con mi tío paseando por el Madrid de los Austrias, buscando y tal, que al final a mí cuando me preguntaban el día de la inauguración de la exposición y me hicieron una entrevista y tal, yo al final digo, ahora que estoy pensando era como eh, crear un vínculo más estrecho con tu tío, ¿no? Porque al final aquello era una cosa que aunque él luego no lo hacía, porque no era, yo que yo sepa, mi tío no ha sido coleccionista de De nada, nada. él iba haciendo una colección paralela a la mía para luego eso dármelo a mí después, ¿no? Ah, Pero, y eso fue lo que pues íbamos comentando. Es decir, cuando yo le decía a mi padre, por ejemplo, mira, he conseguido esto, ¿no? O sea, verla también, la satisfacción de mi padre que iba viendo que la colección pues iba aumentando y siempre buscando un poco que no fuera aumentarla por aumentarla, sino tener un poco de ser un poco selectivo en ese aspecto de no buscar un poco la calidad y no la cantidad, pues la verdad que eso para mí fue muy emocionante el día de la inauguración. Adolfo, ¿y cómo continúa la historia? Pues, pues ahora mismo la historia está en buscar las ediciones escolares, todas las ediciones escolares que yo conozco, que he buscado y conozco, y completarlas, que me faltan algunas ediciones escolares que todavía no tengo. Yo creo que hoy estamos a finales, pues yo creo que la semana que viene puede que me llegue otra edición que ya he conseguido por ahí Y no y paras. no para. Claro, terminar eso. Yo también estuve hablando con la exposición se tituló Quijotes del Mundo y en Madrid José Manuel Lucía, que yo contacté con él, pues le expliqué, oye, mira, yo tengo esta colección y tal, te la quiero mandar. Este es un presidente honorífico de la Asociación de Cervantistas. Bueno, yo creo que las personas más importantes en España en lo que se refiere al tema cervantino. Al mundo Cervantes, Él va a Azul, que creo que es en en Argentina, Argentina. pues ahí, él va allí. Yo lo llamé antes de las hogueras y estaba en Azul, porque allí en Azul él ha hecho como un congreso cervantino. Y los niños creo de allí de Azul han editado o han ilustrado alguna edición que se hizo especial para el Para Quijote. el Quijote. Y él está allí. Y entonces yo le digo, mira, yo tengo esto, te voy a mandar la relación de mi colección para que tú, como máximo exponente del cervantismo aquí en Ajá. España, me digas. Y me dijo, tienes que acabar la, la colección, dentro de la colección, la de las escolares. Esa, acábala. Ves acabando cosas, porque tienes muchos frentes abiertos y no has acabado Tienes ninguno. algunas cositas a mitad de camino. Sí. Bien. Porque claro, yo no me centro en ediciones, por ejemplo, la gente de ediciones pues de 1000 tal hasta tal, ediciones muy concretas, de ediciones de 1600, 1700, porque económicamente pues tenía que trabajar 4 o 5 meses para comprarme una edición de esa. Entonces él me dijo esto. Y luego por el tema del cine, por ejemplo, películas sobre el Quijote, que hay montones. Lo que pasa es que la mayoría de ellas están descatalogadas. Claro. Y Claro. entonces, bueno, pues todo ese tipo. Ahora pues me dijo él, termina la de escolares y cuando termina la de escolares, vete a terminar lo del cine. Es todo el mundo, es todo el mundo. Adolfo, se me está acabando el café. Sí. Pero te quiero hacer estas preguntas, si me lo permites. Me dijiste que a tu niña de 7 años, Elena, Sí. cuando le preguntan qué profesión tiene tu padre, ella Sí, contesta el Quijote. el Quijote. ¿Y qué profesión tienes? Bueno, yo hice magisterio. Relacionado con mi profesión, pues durante un tiempo estuve dando clase. Lo último estuve de coordinador en un centro de menores de Alicante, Ajá. del año 2006 al 2012.
Y luego estoy administrativo, estuve luego de 2012 a 2000, hasta mayo de 2018, he estado en turismo y desde mayo hasta hoy estoy en Invasat, en seguridad y higiene en el trabajo. Bien. Y bueno, ese ha sido mi, a mí lo que O verdaderamente sea, me gusta es los niños. eres un hombre que vive su trabajo. Sí, sí, a mí me gustaría dedicarme, que en circunstancias que ahora no vienen al caso, pues no me puedo dedicar todo lo que yo hubiera querido al tema de los niños, Ujú. tal, y sobre todo en el tema de trabajar en un centro de menores donde los menores tienen unas necesidades y unas carencias a nivel educativo, etcétera, etcétera, tal, y entonces pues intentar cubrir dentro de lo posible, pues cubrir todas esas carencias que pueden tener los niños, que porque algunos venían en una situación un poco delicada. Y ese trabajo, pues la verdad es que me llenaba de satisfacción. No digo que ahora, lo de ahora no, porque hay que adaptarse a los cambios. Cuando antes te adaptes a un cambio, pues mucho mejor, ¿no? Seguro, seguro. Pero bien, yo ahora estoy en un sitio muy, muy a gusto. Me han acogido, llevo 2 meses, me han acogido muy bien. Ujú. Y bueno, y es otra etapa que hay Bien, que emprender. bien. Permíteme, como diría Elena, tu hija, Sí, le quiero preguntar al hombre del Quijote. sí. Eh, ¿El Quijote puede vencer a los molinos de viento? Yo creo que sí. Que el Quijote, lo que pasa que el Quijote es el Quijote ha superado a Cervantes, eso es lo primero. Y lo segundo es que el Quijote lo puedes adaptar a cualquier época de la historia. Es decir, tú te lees el Quijote y lo que pensaba Sancho, porque yo creo que era el contrapunto, es decir, el Quijote era el loco, el tal, y luego Sancho era más, con más raciocinio, decía, señor, que se está equivocando, que no son gigantes, que son molinos y tal. Pero luego eso al final, que por eso es el éxito del Quijote, al final eso cambia. Es decir, el éxito del Quijote, además, los ilustrados con el Quijote de Avellaneda se plantearon que cuál era mejor, si el Quijote de Avellaneda o el Quijote de Cervantes. ¿Por qué? Porque según decían los ilustrados, es decir, los personajes tenían que tener un decoro, es decir, lo que se estilaba es que empezaba la historia, el personaje que empezaba la historia Ujú. empezaba de una manera y terminaba igual al final de esa historia. Y Cervantes eso lo cambió, es decir, dio un cambio. El que era, por ejemplo, el que era el tenía más que empecé, que era el loco, luego terminaba hablando, haciendo un raciocinio, y Sancho, pues que era tal, pues hacía pues tenía la lógica, el raciocinio y tal. Entonces, claro, eso fue el origen, ese cambio de los personajes de principio a fin fue Sí. el que dio origen, pues, Como que se a la contagiaron novela, un poquito entre ellos, ¿no? a la novela, Claro, por claro. eso el origen. Si tú eres el Quijote, ¿a qué molino de viento te gustaría vencer? Uy. A un solo gigante. Yo, eh, me gustaría vencer, que no me sale la palabra, a... Ahí no me sale, sé lo que quiero decir, pero no me sale. Ajá. Pues voy a decir, pues a la apariencia, a no ser una persona eh, transparente, ¿no? Yo creo que, y a la envidia, sobre todo. Yo vencería y a la ingratitud, ¿no?, de la gente. Entonces yo ese molino intentaría vencerlo. Porque si no hubiera tanta envidia y tanta esto, yo creo que el mundo sería un poquito más, la convivencia sería Seríamos más solidarios. más, sí, no, porque pierdes mucho el tiempo con la envidia pensando si el otro tal, yo creo que se pierde y tampoco es bueno para la salud, ese tipo de cosas. Don Adolfo,
Pues nada, Gracias por la encantado. visita. Un placer. A vosotros. Doña Rosa, don Paco, es que tienen que existir los Quijotes. Lo decía muy bien Adolfo, dice, el Quijote era un soñador. Sancho Panza era el que tenía los pies sobre la tierra. Pero después, al final, parece que el Quijote terminó cogiéndole un poquito de Sancho Panza y Sancho Panza un poquito del Quijote. Pero tienen que existir los Quijotes. Son buenos los Quijotes. Decía Adolfo, yo trataría de pelear y de vencer al Quijote de la indiferencia, de la ingratitud, de esto de... Nos haría mucho bien como sociedad. ¿Y usted, doña Rosa? Si sería el Quijote, ¿a qué gigante se enfrentaría? ¿Y usted, don Paco? ¿A qué Quijote? O mejor dicho, ¿a qué gigante, siendo el Quijote, se enfrentaría? Digo, para tratar de hacer de esta, nuestra gran casa, una casa mejor. Una casa donde podamos ser felices todos. Es fascinante la historia del Quijote. Y de pronto aparece un Quijote de 7 años, influenciado por su tío, dirigido por su tío, animado por su tío, y comienza a coleccionar todo lo relacionado a Cervantes y al Quijote. Y es un Quijote con un corazón a lo Sancho Panza, tan grande como Sancho Panza, que abrió las puertas de su casa para que esa colección la puedan conocer, la puedan disfrutar todas las personas que se acercaron interesadas por conocer algo más del Quijote. Yo creo que Adolfo es un poco Quijote. Por eso lo atrapó tanto la historia de este personaje de Cervantes. Un Quijote que, a diferencia del original, tiene 2 Sancho Panzas. Uno, su señora, y otra, su hija, Helena, con la que él sueña que algún día pueda coger este bichito mágico y seguir adelante con la colección. Los Quijotes. Bendito sea. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.